Hola a todos nuestros seguidores de Zona Psique. El día de hoy tenemos de nueva cuenta a una invitada súper especial que ya nos lo había prometido. Ella es la doctora Cristina Jarque. Hola Cristina, ¿cómo estás? Hola Carlos, muy buenas tardes, muy bien. ¿Y ustedes qué tal allá en México? Muy bien, gracias. Acá pues con la noticia de tenerte de nueva cuenta aquí en el canal, me da muchísimo gusto poder llegar a esta segunda transmisión, ¿verdad? Ya que la primera pues fue un éxito, les gustó a mucha gente y pues lo importante aquí también es transmitir esa parte del psicoanálisis, ¿no? Que a veces no lo entienden muy bien, pero esa es como que también parte de nuestra función, ¿no? Claro que sí, la difusión del psicoanálisis es lo que nos agrupa y lo que nos tiene aquí en esta tarde de tu programa. Así es. Y bueno, como lo habíamos estipulado, en este programa pues me gustaría que pues hablásemos de feminismo y también de mitología, ¿verdad? Mitología a través de, dijéramos, del empoderamiento de la mujer, ¿no? Que también nos habla mucho en esa parte los griegos, por así decir. Y también con esto aunamos la oportunidad de promover el libro, ¿no? El libro de mitología, tragedia y psicoanálisis. ¿Qué te parece? Muy bien, claro que sí. Nosotros hemos publicado 2 libros allá en México Claro. últimamente. Uno que tiene como nombre Feminismo y Psicoanálisis, que se publicó con la editorial de Diván Negro, unido a las ediciones Late. Y el otro que es Mitología, Tragedia y Psicoanálisis, que es este libro en donde estamos 60 coautores y Claro. que trabajamos alrededor del psicoanálisis justamente, todo lo que tiene que ver con la mitología. Entonces, en este programa vamos a tratar de hablar un poquito de ambos libros y también hablar un poco pues, de estos 2 temas tan importantes en la actualidad, el de feminismo, que va a ser algo que tiene que ver con todos los movimientos que hoy en día están tan actuales alrededor de la mujer y de todo lo femenino, porque no solamente es de la mujer anatómicamente hablando. Y por otro lado, pues hablar también de la mitología y el lugar que ocupa en el psicoanálisis junto a la tragedia. Así es. Así es, esas cuestiones, dijéramos, están muy latentes el día de hoy, ¿verdad? Sobre el feminismo. Sin embargo, no es un tema que sea tocado desde hoy, sino que ya tiene, pues, un principio muy antiguo también, ¿no? Para mí, el feminismo comienza también desde la Revolución Francesa, ¿no? Toda esta lucha por la igualdad y la contrastante, ¿no? De los derechos de los hombres con las mujeres, ¿no? Yo pienso que ahí empieza el feminismo y bueno, aquí pues comienzan a crearse las corrientes, ¿no? Que entre esas corrientes está la radical, sería la radical, la socialista y por último pues ya la más actual, la más liberal, ¿no? Aquí, bueno, el psicoanálisis nos ayuda a entender el porqué de cada una de estas y sobre todo a darle fuerza al individuo más allá del género, ¿no? Para mí, querido Carlos, el feminismo empieza desde que se inicia la historia del hombre. Allí donde tenemos a Lilith en la Biblia, en la historia y en la leyenda, la primera mujer antes de Eva, era ya la primera feminista. Claro, claro. El feminismo está desde el inicio de la historia de los tiempos, porque la mujer siempre ha querido tener una igualdad en relación al hombre. Allí tenemos a Sor Juana Inés de la Cruz, en nuestro México lindo y querido, que también era una gran feminista. Y acá en Europa tenemos feministas desde los años de 1600, por ejemplo, la reina Cristina de Suecia, de quien yo acabo de hacer un monólogo femenino, claro, que era una gran feminista mucho antes de Simone de Beauvoir y de todo lo que tiene que ver con la Revolución Francesa. Yo creo que el feminismo ha iniciado desde el inicio de los tiempos. Lo que creo es que últimamente ha tenido mayor auge, porque los movimientos feministas hoy en día han tenido más poder y poco a poco empiezan a tener también mayor popularidad. Pero el feminismo ha estado presente en la historia de la humanidad desde sus inicios. Entonces, en este libro que nosotros hicimos, en donde yo tengo la gran satisfacción de ser la directora, escribieron 60 coautores. Hay varios autores que son de Francia, entre ellos Gerard Cormier, el psicoanalista francés reconocido,
internacionalmente, que es uno de los fundadores de la Fundación Europea para el Psicoanálisis, de donde yo actualmente soy vicepresidenta. Gerard Pomier escribió un artículo que se llama que gracias a la revolución femenina y al feminismo, el psicoanálisis puede renacer. Este es el título del artículo que él escribe en este libro. Me parece muy importante puntuarlo porque él apunta al hecho de que el feminismo como movimiento actual en el siglo XXI es lo que está permitiendo que el psicoanálisis renazca. Hay muchos lugares en donde se considera que el psicoanálisis ya está obsoleto y que está dando más bien paso a una serie de teorías y de prácticas muchísimo más rápidas, terapias que llamamos rápidas. Pero la verdad es que el psicoanálisis, según Gerard Pomier escribe en este texto, está más vigente que nunca, precisamente por los mismos movimientos feministas, porque el movimiento feminista apunta a una igualdad, pero la igualdad es una igualdad de derechos como seres humanos. Claro. No obstante, el psicoanálisis apunta a una diferencia, la diferencia precisamente entre los sexos como género. Entonces, la diferencia a nivel psíquico es lo que va a permitir que un sujeto se posicione como posición masculina o como posición femenina, como lo puntúa Lacan en el seminario 20, que es el seminario del goce, en donde él hace allí la teoría de las fórmulas de la sexuación y nos indica que tanto el hombre como la mujer no lo son a nivel de la realidad psíquica, sino que son posiciones que se van a estructurar dependiendo de la posición que tiene el sujeto ante la castración. Por otro lado, yo quiero comentar que el texto que yo escribí en ese libro apunta a algo que me parece trascendente remarcar en tu programa, que es la cuestión del incesto. Claro. Este viernes vamos a tener un evento internacional que es con la Fundación Europea para el Psicoanálisis, desde la coordinación de mi equipo de LATE, Lapsus de Toledo, España. Claro. El evento se llama El Incesto. Es un evento muy importante porque tiene una gran actualidad. En Francia, en este momento, se están peleando varios colegas psicoanalistas con el gobierno francés de Macron, porque quieren instituir como constitución una ley que impide el incesto. Y esto está siendo muy polémico porque el gobierno francés no quiere hacer que se haga a nivel de ley la cuestión del incesto. Entonces, este viernes vamos a darnos cita para hablar precisamente de lo que el incesto implica desde el punto de vista del psicoanálisis. Mi texto en el libro de feminismo habla precisamente de esta situación. Es una situación en la que cada día vemos más que el incesto es algo que ocurre lamentablemente en muchísimas familias, no solamente mexicanas, sino también europeas. Así es. El incesto es algo que está ocurriendo entre los padres con sus hijos, y aquí hablo de hijos en plural, porque también hay incesto con varones. Y también existe el incesto de tíos, abuelos, hermanos mayores, e incluso de mujeres adultas que practican el incesto con niños menores de edad. Claro. Entonces, con esto lo que quiero puntuar es que hay una serie de consecuencias muy importantes en las personas que han sido víctimas de incesto. Las consecuencias son múltiples: falta de apetito, problemas para la identidad sexual, problemas sobre todo de un gran sentimiento de culpabilidad, porque cuando esto ocurre en la edad de la infancia, las personas tienen mucha confusión, y cuando llegan a pedir ayuda a un consultorio de un psicoanalista, normalmente ya son en la edad adulta. Entonces son recuerdos que tienen de la infancia, de cuando ocurrieron esos incestos. Entonces yo los divido en dos posibilidades. Una es cuando viene el niño en la edad infantil, generalmente traído por la madre,
y habla de que está habiendo abusos sexuales en ese niño o niña que nos viene a ver. Cuando es la edad infantil, normalmente la escucha psicoanalítica puede ayudar a la madre, que normalmente es cómplice del incesto, a dejar de negar esta situación. Porque es normalmente la madre el artífice de muchos incestos, por cómplice, o por negar la situación por vergüenza, o por ocultar el incesto de su pareja, del padrastro, del abuelo, del tío o del hijo mayor, por sobre otra persona. Daño, ¿no? Claro. Por otro lado, cuando esto viene ya en edad adulta, los pacientes tienen recuerdos que ellos consideran confusos. Entonces no saben si realmente el incesto tuvo lugar o no tuvo lugar, y es un imaginario de ellos. Desde los psicoanalistas, lo que podemos decir es que los síntomas son idénticos, haya habido incesto o no. Exacto. La realidad psíquica demuestra que el incesto tuvo lugar y trae consecuencias sumamente nefastas para las personas víctimas del abuso sexual y de las violaciones. Una de las consecuencias más difíciles es precisamente la problemática de la culpabilidad, porque el sujeto se siente culpable de haber incitado hacia el incesto. Y una de las cosas que yo voy a puntuar en mi texto de feminismo es que ningún niño y ninguna niña tiene la culpa ni la responsabilidad en un incesto. Es el adulto el responsable siempre. Y eso me parece que es muy importante, porque la mayor parte de los niños que han sido abusados sexualmente sienten esa culpabilidad y van a tener una gran necesidad de autodestruirse, con automutilaciones, con tendencias a las adicciones, o simplemente algunos terminan prostituyéndose para tratar de entender el enigmático deseo del otro. Así es. Creo que son temas muy importantes que van precisamente ligados al feminismo. Yo hice un monólogo femenino que se llama Jessie. Este monólogo habla directamente del incesto, de una niña que es abusada físicamente, sexualmente por el padre, con la complicidad de la madre. Y esta niña, Jessie, que es un personaje de una película, ha permitido que varias personas que han escuchado el monólogo vengan a mi consultorio. Algunas de estas mujeres me dicen: yo soy Jessie, a mí me pasó lo que a Jessie. Creo que es importante decirlo, porque esa es la posibilidad que tienen los monólogos femeninos que nosotros hacemos en LATE para abrir la difusión del psicoanálisis en extensión. Así que el tema del feminismo es un tema muy importante. El texto que escribió Gorana Manenti en ese libro habla de la ética del psicoanálisis en el acto analítico y el feminismo, porque estamos hablando de ética, no de moral, pero sí de ética. Y la ética del psicoanálisis es poder escuchar todo esto que tiene que ver con la problemática del movimiento feminista, de las violaciones, del incesto y de todo lo que implican los abusos a las personas vulnerables, en donde definitivamente seguimos estando en un lugar muy importante las mujeres. Así es. Sí, y esa parte, bueno, te lo iba a comentar que, bueno, los que sufren abuso sexual en la infancia, pues sí tienden en la etapa adulta a estar, dijéramos, relacionado con el abuso de sustancias, ¿no? Inclusive con un exceso de ansiedad que no saben de dónde viene esa confusión, ¿no? Igual en su intimidad, en su sexualidad, ejerce una fuerza que obviamente no comprenden, y es ahí donde entra el psicoanalista, ¿no? Como para dar una luz a esas vidas que confusas, ¿no? Viajan de sustancia en sustancia o de pareja en pareja y no encuentran un significado, ¿no? Podemos decir que lo que ocurre es que hay una negación de lo que ha ocurrido realmente en la realidad, y entonces la negación les hace que tengan que terminar autocastigándose
porque les es insoportable. Así es un tema muy interesante que podemos profundizar en otro momento, por supuesto, en tu programa, porque el tema del incesto y el tema de los abusos sexuales están muy vigentes hoy en día y quizá podamos dedicarle una media hora a eso, que a mí me parece trascendental. Claro, claro. Por otro lado, te voy a hablar un poco sobre el libro de mitología. Sí. Este libro son también 60 coautores y es un libro precioso. El viernes pasado tuvimos un evento en LATE en donde tú nos hiciste el privilegio de participar coordinando una de las mesas. Sí, y en ese evento, como tú estuviste allí, puedo decirte que hemos tenido la posibilidad de hacer lazo con un gran número de psicoanalistas, tanto de Europa como de América. Y en este evento pudimos hablar del libro de mitología porque la mayor parte de los textos que se presentaron están puestos en este libro. Nosotros lo que puedo decirte en relación a la mitología es que surgió en el equipo de LATE debido a un psicoanalista griego con el que tenemos mucha transferencia, que creo que lo llegaste a conocer en el evento, y que se llama Emanuel Constantopoulos. Claro. Emanuel es un griego que vive en Atenas y que tiene una gran transferencia con los psicoanalistas lacanianos de Francia. El año pasado, antes de que empezara la pandemia, tuve la oportunidad de hacer lazo con Emanuel y lo invité a Toledo. Entonces tuve la oportunidad de conocerlo en presencia, físicamente, y fue realmente un encuentro muy interesante y sobre todo que nos permitió florecer mucho a los dos, porque hicimos un lazo en donde su asociación desde Grecia, junto con la asociación de LATE desde España y México, hicimos una hermandad. Claro. Entonces, en uno de los eventos en donde Manuel participaba, empezó a hablar de una serie de personajes de la mitología. Y había algunos personajes que él mencionaba que otras personas que estaban en el evento no habían oído hablar. Entonces yo le dije a Manuel que me parecía muy interesante escribir sobre los personajes de mitología y también de la tragedia que pudieran tener un vínculo importante con el psicoanálisis para poder abrir en ese libro y en esos eventos la posibilidad a que se acercaran a escuchar sobre la mitología que tiene que ver con el psicoanálisis. Y a Manuel le pareció muy interesante la propuesta. Entonces así fue como surgió el libro de mitología. Es un libro maravilloso y han sido unos eventos maravillosos porque nos han permitido abrir la posibilidad de conocer muchísimos personajes de la historia que no habíamos escuchado antes. Nosotros en psicoanálisis, por ejemplo, oímos mucho hablar de Edipo Rey. Sí. ¿Quién no conoce la tragedia de Sófocles, en donde Freud se basa para crear su teoría psicoanalítica sobre el amor a la madre, el querer acostarse con la madre y el asesinato del padre? Yo creo que no hay psicoanalista que se preste que no sepa quién es Sófocles y cuál es la tragedia de Edipo. También podemos hablar de Antígona. Lacan tomó Antígona para hablar en el seminario 7 de la ética sobre el deseo puro de Antígona. Tocó a Antígona como un deseo que Lacan le llamó deseo puro. Y a partir de esa conceptualización lacaniana hemos podido hablar de lo que implica la ética del psicoanálisis y cuál es el deseo del psicoanalista y cuál es el deseo de un sujeto que viene a análisis justamente a abrir la problemática del deseo propio. Es en el seminario 7 de Lacan donde Lacan va a hablar de que la peor traición que se puede hacer un sujeto es la traición que se hace a sí mismo. Así es. En ese sentido, Antígona y la tragedia de Antígona es también muy importante dentro del psicoanálisis. Hay otros, como por ejemplo la tragedia de Hamlet, que también marca una posibilidad importante de análisis desde el psicoanálisis, porque también Lacan tomó a Hamlet para poder hablar de esa problemática que tiene un hijo cuando el padre le pide un deseo de venganza. Entonces Lacan hablará de que los pecados del padre se transmiten al hijo a partir de Hamlet.
Así es de que todos estos personajes son más o menos conocidos dentro del psicoanálisis. Así es. Pero hay otros muchos que no. Y en este libro tenemos 60 personajes de la mitología que nos abren la posibilidad de aprender sobre ellos. Hay uno, por ejemplo, que a mí me parece interesante comentar hoy en tu programa porque tiene que ver con la mitología mexicana. Huitzilopochtli y Coatlicue. Hay varios personajes de la mitología mexicana que no son conocidos en Europa ni en ningún otro lugar que no sea México, porque cada quien tiene sus propias leyendas y sus propios, digamos, costumbres y cultura. Entonces a mí me parece muy interesante poder internacionalizar parte de la cultura de nuestro México y poder llevarla a Europa y a los eventos del ATE o a tu programa de Zona Psique para que se pueda de esa manera abrir la posibilidad de ir aprendiendo poco a poquito de cosas nuevas, tanto para los europeos como para los mexicanos. Entonces, este libro pues abre muchísimas posibilidades de lectura y creo que abre interrogantes interesantes sobre la mitología y el psicoanálisis y sobre la tragedia y el psicoanálisis. Así es. Ambos libros muy recomendados y yo pues sinceramente me encanta poderlos difundir desde tu programa, lo cual agradezco mucho. Claro, para eso está el programa. Es un gusto para mí también compartirlos. Igual yo también quiero adquirir uno. ¿Dónde podamos adquirirlos aquí en México? Directamente, ¿dónde? Pues el libro de feminismo lo está vendiendo Diván Negro y el libro de mitología se consigue directamente en nuestro correo electrónico sebastian.lapsusdetoledo@gmail.com de Ediciones Late. Normalmente todos nuestros libros que se publican en México se pueden conseguir en este correo. Y los libros que publico desde España se consiguen también porque nosotros tenemos en este momento 27 libros publicados. Genial. Yo no quiero dejar de comentar en tu programa que es sobre feminismo y que a mí me encanta poder hablar de ello como feminista que me reconozco y me considero, de una novela que es mi segunda novela y se llama Antihermanas. Ojalá podamos tener un programa exclusivo para poder hablar de esta novela. Claro. Esta novela habla de feminismo. Es una novela que va a marcar la historia de varias mujeres mexicanas de diferentes generaciones. La primera generación en la Revolución Mexicana en 1910. Y a partir de allí, de diferentes generaciones de hermanas que van a tener un vínculo muy complicado. Y este vínculo se trata de explicar en la novela. Entonces, es una novela que habla de feminismo, que habla de mujeres feministas, que habla de mujeres que desean tener una vida de mayor igualdad, de mayor respeto y de protección a la vulnerabilidad. Por eso me parece que es una novela también feminista que nos puede ayudar mucho a poder hablar de estos temas. La novela se va a publicar el 29 de septiembre y la primera presentación se va a hacer el 5 de noviembre por vía Zoom. Así es de que podemos también tener, cuando ya esté publicada la novela, un programa para poder hablar de ella. Claro, sí, estaría genial eso, y sobre todo que compartamos la visión, en este caso de la mujer en diferentes épocas, ¿no? Y cómo va cambiando o transformándose la psique también a favor de la lucha por la igualdad, ¿no? Entonces yo creo que sí es muy importante. Es una novela que también se considera trascendente, ¿no? Sobre todo en esto de tu asociación, y pues para ti también en lo personal está abierta la posibilidad, y te agradezco mucho que también pienses en Zona Psique para ello. Y pues pero bueno, aquí en México es muy complicada la situación laboral, y aunado a eso, ¿verdad?, a la marginación que se ejerce sobre la mujer también en ciertos aspectos laborales también está muy marcada, ¿no? Desde el punto de vista, digamos, de las leyes y de la política, yo lo que puedo decirte es
lo que yo opino a nivel psicoanalítico. Yo he intentado ser una voz que se alza en contra de la violencia, y para ello yo lo que hice fue crear los monólogos femeninos, las voces contra la violencia. Este año, 2021 a 2022, porque nosotros establecemos el curso del mes de septiembre al mes de junio del siguiente año, claro, el personaje que yo estoy dando a conocer es una mujer maravillosa que se llama Lisbeth Salander. Esta mujer es la protagonista de la saga Millennium, 3 libros que escribió un escritor sueco llamado Stieg Larsson. Y este hombre murió antes de conocer el éxito de sus 3 libros. La mujer personaje de estos 3 libros es Lisbeth Salander. Yo he tomado este personaje para hablar sobre la violencia contra las personas vulnerables, como también lo es este personaje. Claro. Aun cuando es un personaje de ficción, la novela estuvo basada en un hecho real que le tocó a este escritor lamentablemente vivir. Y el hecho que fue que él experimentó la violación de una compañera de él por medio de unos hombres suecos y él no hizo nada. Entonces, yo digamos que todo lo que tiene que ver con la ley, con el derecho, con los gobiernos, pues se lo dejo a las personas que se dedican a ello. Yo lo que me dedico es al psicoanálisis. Claro. Y desde mi lugar de psicoanalista, lo que yo intento es elevar la voz hacia este tipo de injusticias que hay hoy en día. Hay una problemática importante que no podemos dejar de ver como psicoanalistas, y es el hecho de que en estas historias también podemos encontrar cierta problemática que yo llamaría de fanatismo en algunos sitios que tienen que ver con el feminismo. Ningún fanatismo, desde mi punto de vista, es bueno, porque todos los fanatismos llegan a lo que es el exceso. Claro. Entonces, yo en España trabajo con un grupo de mujeres maltratadas. Es terrible observar las estadísticas mundiales. Hay 736 millones de mujeres asesinadas o violentadas física o sexualmente a nivel mundial en los últimos 10 años. Sí, es muchísimo. Es 1 de cada 3. Y esas estadísticas son espeluznantes. Horribles, claro. Pero también no podemos dejar de ver que algunas de las mujeres que son maltratadas se convierten a su vez en maltratadoras de sus hijos, muchas de ellas, maltratadoras de personas que son más vulnerables que ellas. Así es. Porque sabemos que desde el psicoanálisis, en muchas ocasiones el que es maltratado se convierte en maltratador, y el que es violado a veces se puede convertir en violador. Como mecanismo y eso es lo que es importante trabajar desde el psicoanálisis. No ocurre con todas las personas, claro, pero en algunos casos ocurre. Entonces esto lo podemos visualizar en uno de los eventos que vamos a hacer desde el ATE, que se llama el pasaje al acto asesino, porque hay algunos sujetos que pasan al acto asesino, que no necesariamente es asesinar, en otros casos puede ser violar, en otros casos puede ser golpear, maltratar, es un pasaje al acto, la violencia. Así es. Y entonces a mí me parece muy importante que desde el psicoanálisis se visualice el momento del pasaje al acto. Desde el psicoanálisis lo que podemos decir es que el pasaje al acto en la neurosis se da en el momento en el que un sujeto se siente identificado al objeto A en tanto desecho o en tanto mierda. En ese momento surge una insoportabilidad del sujeto al que se le ha reducido a ese lugar de objeto de desecho, y es cuando surge la pulsión agresiva hacia el acto del asesinato o de la violencia. Claro.
¿Qué queremos decir con eso? Que la palabra tiene un lugar muy importante como motor de una pulsión agresiva. La palabra puede detener o puede hacer que siga aquello y provocar. Entonces, desde el psicoanálisis es importante la palabra como poder. La palabra es un poder, es un arma. Así es. Y eso es lo que como psicoanalistas tenemos, digamos, la ética de poder transmitir, no solamente en los programas como este, sino también a nivel del recorrido analítico de nuestros pacientes, porque ellos tienen muchas veces en su propio poder subjetivo el poder detener una pulsión agresiva o provocarla. Así es. No estamos con esto de ninguna manera queriendo desculpabilizar a quienes pasan al acto. Uh-huh. Lo que estamos intentando decir es que quizás hay maneras de poder detener la agresividad en el otro. Claro. Y eso es algo que se tiene que aprender a hacer cuando lo que se quiere es sobrevivir a una pulsión agresiva de un sujeto perverso o de un sujeto que le surge una insoportabilidad y una agresividad que lo vuelve loco. Entonces, creo que esos puntos son muy importantes a trabajar en un futuro, por supuesto, en algún otro programa. Claro, es un aspecto muy interesante, ¿no?, de la psique. Y bueno, aquí me recuerda mucho a Freud, sobre todo una frase muy importante de él, ¿no?, que dice que todo el trauma que no se ha entendido tiende a regresar a la conciencia de formas violentas, ¿no? Entonces, por eso es la importancia de la clínica, de atenderse, ¿no?, con un psicólogo. En este caso, bueno, un psicoanalista pues es el ideal, ¿no?, porque estamos hablando de pulsión de muerte y contra la pulsión de vida, ¿no? Y cómo se manifiesta eso. Exactamente. Es un tema muy interesante del cual a mí me apasiona en ese sentido del psicoanálisis, y igual lo dejamos también en pauta por si en algún momento pues quieres hacer algo especial dedicado a eso, ¿no? Claro que sí. Yo creo que estos programas son muy importantes, no tanto para dar respuestas, porque desde el psicoanálisis no existe una verdad única ni una respuesta única a ninguna pregunta. Siempre que tengamos la posibilidad de reunirnos y de reencontrarnos, será para abrir preguntas, para reflexionar juntos en torno a los temas del psicoanálisis. Ningún tema psicoanalítico queda completamente aterrizado en ningún momento. Jacques Lacan lo dijo: yo digo siempre la verdad, pero no toda. Y creo que tenemos que entender que en ese no toda es en donde está inscrita la verdad del psicoanálisis. Podemos decir muchas cosas, y hay algunas cosas que se escucharán de una manera, hay algunas otras cosas que se escucharán de otra manera, pero lo importante es poder abrir la posibilidad a cuestionarse los grandes temas que nos ocupan en la actualidad. Y eso yo creo que es algo muy importante y que tiene una gran función los programas como este al que tú te estás dedicando. Sí, muchas gracias. Sí, yo siento que de cierta forma nos comunicamos siempre, ¿no? Es decir, como sociedad hay una forma de comunicación que es consciente, pero también hay una inconsciente, ¿no? Y esa es donde existen o coexisten muchas problemáticas. En este caso la violencia, por ejemplo ahorita con lo de la pandemia, esto de estar en casa tantas horas, tanto tiempo, provoca también ansiedad disparatada, la pulsión de violencia también se ejerce más. Entonces esto todavía habla más del inconsciente en nosotros, ¿no? Y la importancia también de entenderlo. Sí. Muy bien, quisieras comentar algo, no sé, como para finalizar el tema o para dar una reflexión. Bueno, pues pienso que en cuanto al feminismo y la mitología, es muy importante recalcar que son temas muy actuales,
A mí me parece muy interesante, recordando ahora una cosa que decía Emmanuel, este psicoanalista griego, cuando hablábamos sobre el libro de mitología. Él decía que todos los sujetos tenemos un mito propio. Exacto. Recordemos, por ejemplo, que Lacan hablaba del mito individual del neurótico. Así es. Fíjense cómo los mitos nos ayudan de alguna manera a comprender la historia donde cada uno de nosotros estamos insertos. Así es. Ajá. Cada persona tiene una historia distinta, pero dentro de todas las historias es posible en un momento dado poder introducir a Hamlet, poder introducir a Edipo, poder introducir a Antígona. Claro. Y entonces ahí es donde tenemos el mito individual del neurótico. Hay algo que tiene que ver con los mitos que habla de nuestra propia humanidad. Claro. Entonces es cuestión de tratar de entender en dónde está inserto el mito en nuestra propia historia, para poder dar cuenta de lo que nos ha tocado vivir a nosotros. Yo podría, por ejemplo, comentar un caso clínico que tengo ahora de una mujer española que me viene a ver para decirme que si le dieran a escoger entre su hermano y su marido, Ajá. ella sin ninguna duda escogería a su hermano. Entonces fíjate cómo estamos aquí adelante de una Antígona. Así es. Entonces el mito individual tiene que ver con las leyendas de todo esto que vamos aprendiendo y que está inscrito en nuestra historia, y simplemente es cuestión de saber cuál es la que nos corresponde. Así es. Y creo que eso es algo muy interesante con lo que podemos concluir este programa. Sí, es un aspecto súper interesante de este autor, Emmanuel. Me pareció bastante atractiva la forma en cómo lo aterriza. Y de hecho el decir que a veces somos Antígona, a veces somos Edipo y nos pasamos de uno a otro, ¿no? Es decir, el tratar de entendernos, creo que es lo más importante y es una de las funciones del psicoanálisis, ¿no? El poder comprenderte. Decía Freud, ¿no? ¿Cuál es el mejor paciente de todos? Aquel que quiere entenderse a sí mismo, ¿no? Entonces, ese es uno de los factores muy grandes. A mí me pareció muy interesante. De hecho, creo que los griegos también es una cultura bastante inteligente, ¿no? Que nos dejó un legado a través de esas mitologías, como una forma oculta, ¿no? De decir, ahí hay algo en la psique para que lo descifremos, ¿no? Y bastante hizo una aportación, varias aportaciones hizo Freud, ¿no? Acerca de esto. Yo, por ejemplo, de la medusa, la verdad sí me quedé impactado, ¿no? Con lo que se comentó en el coloquio, porque no lo había yo asimilado así, ¿no? Como con esa visión que nos compartieron los colegas, y es muy, muy interesante verlo desde el aspecto ya psicoanalítico. Así es, Carlos. Pues te agradezco mucho el tiempo, el espacio que nos diste en tus actividades, porque sé que estás bien ocupada luego. Y pues sabes que el canal está abierto a la posibilidad, ¿no? Que en un futuro puedas tener el espacio aquí abierto para el tema que tú gustes y plantees. Muchísimas gracias, para mí es un gran honor estar en Zona Psique. Gracias. Y pues los saludo desde España con mucho cariño a todos mis paisanos mexicanos, y muy agradecida contigo por la confianza y por darme este espacio en tu programa. Un abrazo muy afectuoso. Gracias. Y nos vemos hasta la próxima. Sí, gracias. Un abrazo también de respuesta, y espero que te la hayas pasado muy bien. Fue una plática muy amena, y que tengas una buena noche allá en España. Muchísimas gracias, Carlos, igualmente. Gracias.